buenos días, nosotros somos Más Allá de la Frontera y hoy estamos en el episodio 6 donde queremos hablar de experiencias migratorias de gente y tenemos a dos invitados y el día de hoy vamos a estar hablando con Zoe Heller. Si pudieras introducirte al público. Ok, pues hola, me llamo Zoe, soy una maestra en el suizo y pues yo soy de Nueva York. En Nueva York trabajaba con pues jóvenes migrantes, pues sí, y ahora vivo acá en México. La primera pregunta que teníamos para ti era, ¿qué emociones sentiste cuando tuviste que emigrar aquí? ¿Qué sentiste? Pues me sentí súper emocionada porque vine acá por trabajo originalmente y estaba trabajando como en un proyecto sobre desaparecidos acá en México, así que me emocioné muchísimo. Uh-huh. O sea, sí lo hiciste con ganas de venir aquí. Ajá, sí, Okay. con ganas. Y en tu trabajo, bueno, ¿cómo fue eso de buscar desaparecidos? También era como de la migración y todo eso. Sí, ajá. Sí, Okay. mi proyecto era como, pues como el vínculo entre como la desaparición forzada y pues historias de migrantes, como cómo afecta la migración. Okay. Okay. ¿Y nos podrías contar como en general si fue difícil el papeleo o si fue como en general como aquí en México difícil cambiarte por como los mexicanos, si es difícil hoy en día todavía por si te tratan distinto o por si... Pues sí, creo cualquier cosa. que es interesante porque yo, pues por ejemplo, creo que me ayuda mucho de que hablo español, porque pues obviamente no hay una barrera todavía de idioma, pero no tanto. Y pues sí, como obviamente en Nueva York tengo mi familia, mi comunidad desde pequeña, como mi entendimiento, mi conocimiento como cultural y social. Y acá pues creo que he tenido que adaptarme o integrarme y aprender cómo relacionarme con gente de México, por ejemplo, pero también como otros extranjeros que viven acá y creo que hay como, no sé, como normativas sociales que son muy mexicanas y obviamente es, esas normativas o norms son distintas, entonces sí, sí. Es complicado. Es complicado, sí. Es como, es un ejercicio cada día. Ok, ajá. O sea que, bueno, no sé si antes de venir aquí ya tenías amigos, o sea, si fue difícil encontrar con quién relacionarte y así. No, cuando llegué no conocía a nadie, literal. Como llegué sin amigos, sin contactos, sin nada. O sea, sí da miedo de venir Sí, aquí. sí, literal. De hecho, creo que eso fue mi miedo como más grande antes de mi llegada, como de que ¿qué voy a hacer como un viernes por la noche? ¿Qué voy a hacer en el fin de semana? Porque pues no tenía amigos. ¿Y cómo conociste a tus amigos? O sea, ¿cuál fue tu forma de relacionarte con ellos y conocerlos? Pues me parece que la Ciudad de México, pues la gente acá es muy como cálida, muy abierta y por eso creo que no se me hizo difícil conocer a gente, como literal andaba en una cafetería y luego alguien, no sé, me acercó y empezamos a platicar y de ahí conocí a gente o, por ejemplo, por redes sociales también. Sí, como subí una publicación de que ando buscando un depa y porque me voy a quedar y como 3 meses originalmente, obviamente, ahora más. Pero sí, por eso también algunas personas me mandaron mensajes de que, oye, pues soy mexicana, vivo acá y bienvenida, ¿quieres ir por un cafecito? Ok. Y bueno, o sea, tengo entendido que para ti fue entonces como experiencia agradable, Sí. pero
por ejemplo, con la gente que trabajaste allá en Estados Unidos, si fue difícil para ellos, como que no sabían hablar el idioma, o que sí fue muy difícil porque no fue o sea, documentado su migración y Sí, todo eso. exacto. Entonces, pues la gente con quien trabajaba, pues ellos, por ejemplo, tenían entre 14 y 20, más o menos, y la mayoría eran de África. Entonces hablaban como francés, pero como francés de Senegal, o hablaban otros idiomas como poco conocidos o poco hablados en Nueva York. Entonces, literal, como llegaron sin papeles, sin hablar inglés, y luego están en una ciudad bastante grande, sin conexiones, y muchos, por ejemplo, llegaron y de repente vivían en como shelters. Y luego hay un sistema, pues, como foster care en Nueva York, y luego ellos llegaron a foster care y vivían con familias de gente que hablaban inglés. Y luego eso fue una barrera súper difícil. Y también la escuela, por ejemplo, porque como adolescentes tenían un año o menos de escuela como en la prepa, y luego después de 9 meses de migrar, de literal como hacia o a través de continentes, llegaron en Nueva York y tenían que empezar en la prepa en una clase de, no sé, adolescentes de 14 años que habían vivido en Nueva York como toda su vida, que hablan inglés. Y sí, creo que pues no, hay muchos retos por migrantes jóvenes en Nueva York, como demasiados. ¿Y por qué crees que, aunque sea tan complicado para ellos adaptarse, y igual nunca se termina de adaptar, y que no tienen papeles y que la ruta es muy complicada, o sea, ¿por qué crees, o cuáles eran las mayores razones por las que decidían migrar los jóvenes, sobre todo? Pues por la mayoría de ellos las razones eran de la violencia en su país de origen, también oportunidades. Trabajaba con alguien que quería ser como arquitecto, y en Senegal, por ejemplo, su familia creo que, no sé, les mataron, como si, o el gobierno les mató, y después de eso, pues creo que él se dio cuenta de que no había un futuro en Senegal. Entonces por eso se fue a España, pero en España también las cosas con los papeles son muy difíciles, así que se fue de España, como llegó en Venezuela, creo, y luego hacia México, como... Toda la ruta. Toda la ruta. Bueno, en unos episodios anteriores de pues, la serie que estamos haciendo, hablamos de los mitos de migrar y de todas las cosas que no son realidades pero se creen. ¿Tú cuál crees que sería uno como de esos mitos más importantes? O de los que se dicen cosas que no son verdades. Pues en los Estados Unidos hay muchos. Por ejemplo, creo que el mito que hace mucho daño a los migrantes en los Estados Unidos es que, bueno, como los migrantes en los Estados Unidos son como delincuentes, y llegan de sus países porque, como, no sé, están huyendo de la ley. Y eso no es cierto para nada. Como la mayoría de la gente que migrar a los Estados Unidos son familias jóvenes, y realmente pues sí están huyendo, pero huyendo de violencia, de crisis, de la pobreza, sí, por, no sé, crear como una vida más, no sé, más fácil. Y creo que normalmente o a menudo no está más fácil esa vida. Y de la gente que conoces, o sea, ¿sigues en contacto con alguien para saber si
les fue bien o terminaron como regresando a su país o algo así. Sí, todavía estoy en contacto con la mayoría de ellos y además justo como hace unos meses empecé a mandarles muchos mensajes de oye, todo bien, todo chido, porque me da mucho miedo de que con el nuevo gobierno ellos creo que algunos ya han perdido sus papeles, porque como llegaron y se postularon a como un estatus de como especial para jóvenes que vienen sin sus padres. Pero ahora con esta administración, pues las oportunidades por inmigrar como legalmente con papeles son muy pocas. Uh-huh. He leído que hay lugares como en Chicago que tienen como una protección especial contra ese tipo de migrantes, tipo los mexicanos que van allá. Y nada más quería saber si alguno de los que ayudaste o que conociste ha tenido problemas o ha sido deportado. Sí, uno sí, pues sí, lo deportaron hace un mes, creo. Sí, a África. Ok, o sea, no, o sea, a muchos les fue bien, pero otros no tanto. Les fue como más o menos, no, Okay. no diría que bien, porque ahora creo que todos viven con miedo de que un día alguien va a tocar la puerta y es ICE. Uh-huh. Y eso sí pasa muy seguido. Entonces, sí, la vida es muy difícil. Sí, o sea, no, Sí. es una decisión difícil entonces. Sí, porque por ejemplo, ahora hoy en día como el estatus de refugiado, ahora casi como se cancela el programa, la programa. Uh-huh. Entonces, sí, casi no existe. Ya. Ajá. Y pues por último, si pudieras dar consejo a alguien que va a migrar o algo por el estilo que pudieras decirles. Pues creo que se requiere mucha resiliencia y pues sí es difícil, pero creo que en la comunidad, sí, creo que mi consejo es que en tu comunidad, por ejemplo en Nueva York, realmente la comunidad está aquí o como está puesta, sí, dispuesta, puesta, para ayudarte. Como el gobierno no te va a ayudar, pero tus vecinos sí. Como cuando podemos crear o creer como una comunidad que apoya a la gente que viene, creo que esa es algo muy linda que sí tiene la capacidad de cambiar la vida de alguien, de dar la bienvenida a alguien que viene y decir que, oye, sé que tú tienes nadie, pero yo sí estoy aquí para ti, para lo que necesites. Uh-huh. Eso sí creo que cambia la vida. Uh-huh. Entonces busca esas personas que te dan la bienvenida, buscas esos recursos y pues ya, sí, creo que en tu comunidad, en tus vecinos, hay apoyo. Uh-huh. Sí, pues ya eso sería todo. Muchas gracias.